buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar al doctor Crea, a la doctora Berretino por esta iniciativa y bueno, por la invitación a participar. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los presentes. La verdad que es una tarde ideal para hablar del continente helado. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a compartir con dos invitados especiales justamente para poder disfrutar de su experiencia. La doctora Claudia Moray nos va a entregar todo lo que tenga que ver con el clima, con el cambio global, con la desglaciación justamente de la Antártida, que nos preocupa en estos momentos, y el doctor Mauricio Saldívar nos va a entregar su rica experiencia porque estuvo nada menos y que nada más que 70 veces en el continente antártico. Creo que ni yo tuve la posibilidad de ir a La Plata tantas veces, así que queremos aprovechar vuestra experiencia. El objetivo principal de este seminario es justamente poder compartir con todos ustedes conocimientos iniciales sobre el continente antártico, que es un continente del silencio que se encuentra en su edad de hielo y que es considerado el sanatorio del mundo, ¿sí? Básicamente vamos a tener en cuenta dos caracteres. El primero de ellos, tenemos que tener en cuenta que si bien Antártida es una región lejana, ¿sí?, e inhóspita, forma parte de nuestro territorio. Y en tal sentido, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en Argentina, inmediatamente pensamos en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, existe un territorio que es tan argentino como todas ellas, ¿sí?, que se denomina el sector antártico argentino y que forma parte de la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, ¿sí? Justamente esta situación, este carácter de formar parte de nuestra provincia, le concede, acá estoy buscando el mapa, le concede el carácter de bicontinental a nuestro país. Y a partir de la ley 26.651 del año 2010, es obligatorio en todos los organismos educativos exhibir el mapa bicontinental. Luego le vamos a proporcionar toda la información, pero bueno, a modo ilustrativo, este es el mapa y está disponible aquí la página donde lo pueden ubicar. En segundo lugar, queremos también compartir las realidades únicas que tiene la Antártida, porque justamente la envuelven en un manto de misterio y de leyenda desde que el hombre tuvo la oportunidad de acercarse a ella por primera vez, e inclusive se trasladan a nuestra época. Aún con toda la tecnología y con la posibilidad de poder llegar a estas tierras lejanas, el misterio sigue subsistiendo. Entonces, por todo ello vamos a hablar de determinadas características generales, también del sistema, del régimen jurídico vigente, pero en especial en esta oportunidad sobre el Tratado Antártico. Ya, bueno, compartiremos otros seminarios, inclusive el 1 de octubre ya están invitados para la continuidad de este primer seminario, pero son temas muy extensos, así que bueno, vamos a tratar de dar los conocimientos iniciales, como le decía. ¿Por qué se considera el continente del silencio? Bueno, justamente porque lo único que se puede escuchar son los sonidos de la naturaleza, que gracias a todos los fenómenos atmosféricos, estos se expanden a distancias extraordinarias. Es un continente que se encuentra en la edad de hielo. ¿Por qué está en la edad de hielo? Bueno, como producto de la última glaciación
que ocurrió en la Tierra, y los únicos territorios que quedan con esta condición de glaciación es el Ártico y la Antártida. Pero claro, la diferencia con el Ártico, que no es un continente, el único continente polar es la Antártida, ¿sí? Como bien sabemos todo, el Ártico es un mar semicongelado rodeado de continentes, pero el único continente es entonces la Antártida y está en su edad de hielo. Y además, esto es importante destacar, que está en la edad de hielo, ¿por qué? Porque constituye la reserva internacional de agua dulce más importante que tiene el planeta Tierra. Sin extendernos también en estos temas, pero sabemos la falta que en la actualidad le hace al planeta tener fuentes de agua potable, y obviamente que esto se va a extender la problemática hacia el futuro. Entonces, esto es sumamente importante. Y acá les estoy señalando que el agua dulce en estado sólido es considerado mineral justamente por la Asociación de Mineralogía Internacional. Y bueno, más adelante, cuando hablamos de los recursos naturales, le voy a explicar por qué hay que tener en cuenta, cuando hablamos de hielo antártico, el artículo 7 del Protocolo de Madrid. ¿Sí? El protocolo sobre protección del medio ambiente al Tratado Antártico, más conocido como Protocolo de Madrid. Sanatorio del mundo. Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema hablar de Sanatorio del mundo justamente en la actualidad? Con la pandemia que nos afecta a nivel internacional. Bueno, ¿por qué Sanatorio del Mundo? Justamente porque sin llegar a ser aséptico completamente el aire, y para esto vamos a tener a la doctora Claudia que nos va a contar específicamente sobre el tema de cambio climático, como le decía, pero sin ser completamente aséptico, el aire tiene una calidad absoluta, ¿sí? Es el continente perfectamente saludable. De hecho, es el único continente que en estos momentos no está afectado por COVID-19. Por sus bajas temperaturas prácticamente no hay gérmenes, y se suele afirmar que en la Antártida nada envejece. Inclusive se encontraron alimentos abandonados de larga data, y sin embargo estaban dentro de un estado normal, ¿sí? Y les voy a contar una anécdota sobre el siglo XVIII, también refiriéndonos un poco a la pandemia, para que, bueno, como todos bien sabemos, esto no es nada nuevo, pero cuenta la leyenda que en el siglo XVIII, más precisamente en el año 1769, el capitán James Cook, que fue el primer navegante británico, que si bien no hizo un descubrimiento estrictamente antártico, pero logró circunnavegar por primera vez la Antártida, ¿sí? Y en el siglo XVIII existía una pandemia, como ahora, que tenía que ver con el escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? Es la falta de vitamina D. Bueno, obviamente, ahora con el diario del día lunes, todo parece más sencillo, y si bien existe esta enfermedad, pero se soluciona fácilmente porque es una cuestión de vitamina C. No, B, perdón, C. ¿Dónde se encuentra la vitamina C? Se encuentra en alimentos frescos, en verduras y fruta. ¿Qué sucedía en el siglo XVIII? Estaban preocupados porque había comenzado a morir mucha población, y en especial los navegantes, justamente porque permanecían mucho tiempo en los viajes. Y ¿cuál era el alimento de estos navegantes? Carnes saladas, ¿sí? Y todos productos con harinas, galletas, bueno, masas. Entonces James Cook fue, la verdad, que un adelantado en su tiempo, porque llevó para sus navegantes alimentos frescos y a base sobre todo de palta.
palta y alimentos como para poder formar parte de la dieta de verduras. Y esto salvó a sus navegantes, ¿sí? Realmente era preocupante porque, bueno, imagínense, siglo XVIII, las grandes posibilidades de sobrevivir a estos viajes eran mínimas, pero producto del clima, no de una pandemia como estaba sucediendo en esa época. Así que bueno, cuenta la leyenda que el continente en ese momento se vio afectado por esta pandemia que lograron superar. En este momento, si bien no hay casos, pero sí preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos bases antárticas, están aislados y, bueno, Mauricio nos va a contar, nos va a relatar que tiene su experiencia allí. Hay un hospital, pero de primeros auxilios, ¿verdad? Entonces, llegado un caso de COVID-19, lamentablemente complicaría mucho la situación y, por supuesto, se suspendieron todos los vuelos y todo lo que tenga que ver con el turismo. Así que por ahora se mantienen libres. Bueno, una vez que mencionamos estos caracteres, vamos a la ubicación. ¿Dónde está ubicado? Como habíamos dicho, es el único continente polar que se encuentra casi íntegramente en el Polo Sur, ubicado al sur de los 60 grados de latitud sur, rodeado de mares. Y acá hay un tema, cuando hablamos de la Antártida hay que saber diferenciar el continente del océano. Por lo tanto, yo creo que es más apropiado hablar de la región antártica. Continente. ¿Qué pasa con el continente? El continente, sus límites está definido, como vamos a ver más adelante, por el Tratado Antártico, y dice que el Tratado Antártico rige en el continente antártico, que está formado además de tierra firme, las islas, y tiene la particularidad de estar compuesto por las barreras de hielo. ¿Por qué las barreras de hielo? Bueno, justamente porque como son hielos eternos, adquieren el carácter de permanente y se asocian al territorio. Con lo cual podemos decir que tiene una superficie aproximadamente de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero esto va a variar. En verano, estos hielos permanentes suelen tener una situación de se derriten, se vuelven a formar en invierno, y en base a eso va a variar esta superficie. ¿Qué pasa con el océano Antártico? Bueno, en un primer momento todo lo que es Antártida, el continente, se consideraba que tenía su carácter insular por los océanos que la circundan, que es el Atlántico, Pacífico e Índico. Pero recientemente se llegó a la conclusión que existe el océano Antártico o Austral. A ver, en este punto también hay una característica. Todos sabemos que en realidad los océanos del mundo están interconectados, ¿verdad? Podría decir que hay un único océano. Su esquema y su ubicación. Por lo tanto, el océano Antártico tiene características únicas que lo hacen especial, y recién la Organización Hidrológica Internacional en el año 2000 lo define como océano Antártico, diferente al océano Índico, Atlántico y Pacífico que lo rodea. Y también tiene la particularidad, seguramente habrán escuchado hablar de la convergencia antártica. ¿Qué es la convergencia antártica? La vamos a ver. Primero les quería, bueno, si no vamos a volver sobre esto ahora, pero les adelanto que la convergencia antártica es una línea que rodea el continente y el océano, ¿sí? Entonces, en ese mismo lugar, el océano Antártico, con sus aguas frías, fluyen hacia las aguas más cálidas que vienen de los otros océanos. Ahora lo vamos a ver porque inclusive la convergencia antártica está definida
en la convención, en una de las convenciones que forma parte del sistema antártico. A ver, se lo denomina, ¿qué es esto de puerta de entrada a la Antártida? Bueno, nosotros como sector antártico argentino tenemos razones geográficas, políticas, ¿sí? Y de vecindad geográfica que nos unen directamente a nuestro sector antártico argentino. Cuando los 12 países signatarios se reunieron para sancionar el Tratado Antártico, en esa reunión nace el término puerta de entrada a la Antártida. ¿Qué significa esto? La puerta de entrada a la Antártida justamente son los puertos más cercanos de acceso que tenemos en el continente. Y, por supuesto, la ciudad de Ushuaia, que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur, es la más cercana, tan solo a 1000 kilómetros está de la península antártica. El continente, por su parte, se divide, tiene dos divisiones principales, la occidental y la oriental. El sector antártico argentino se encuentra en la occidental, más precisamente en lo que se denomina la península antártica, ¿sí? Por eso, acá claro que la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia, está a 1000 kilómetros de la península antártica. Ahora lo vamos a ver en otro mapita más abajo. Bueno, y la segunda puerta de entrada a la Antártida es Punta Arena en Chile. Justamente son las que ahora están cerradas por la problemática de la pandemia. Bueno, ahora, reserva internacional no solo del agua, sino de recursos naturales. Pero, ¿qué recursos naturales? En principio, el continente antártico tiene varias denominaciones, ¿sí? Entre otras, se lo denomina el continente blanco y tiene ausencia de color verde. ¿Por qué? Bueno, imagínense que con las bajas temperaturas y con una capa casi eterna de hielo es imposible la vegetación, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener algas, líquenes y musgos. Pero, a lo contrario de lo que pasa con la flora, sí el continente, más precisamente el océano, y las costas del continente antártico es muy rico en fauna. Se desarrolla una amplia fauna costera y en el mar, donde se distinguen ballenas, focas, seguramente habrán escuchado hablar del krill, y gran variedad de aves, que también las aves presentan una particularidad fuera del pingüino, bueno, que es característico, el pingüino en la Antártida, los osos polares en el Ártico. El tema de gaviotas, albatros y aves en general tienen la particularidad de ir al continente, pero solo para albergar y tener sus crías, luego van a emigrar. Por lo tanto, es fundamental como ecosistema conservar estos lugares y como ecosistemas en sí mismos. Con respecto a la fauna también hay otra característica. Si bien el hombre se acerca por primera vez a la Antártida, podemos decir por casualidad, porque tanto los navegantes británicos, portugueses, españoles, estaban buscando otras tierras, otros mares, llegaban como producto de la naturaleza, de las tormentas, llegaban por casualidad. Pero una vez que descubren estos territorios, les interesa el aprovechamiento de los recursos naturales y sobre todo de la fauna. Por lo tanto, podemos decir que desde un primer momento el interés del hombre acercarse al continente antártico es el aprovechamiento económico y obviamente no tan sustentable en aquellas épocas. Bueno, después, ¿qué otros recursos naturales tenemos? Los recursos no renovables, minerales y combustibles fósiles. ¿Sí? Está comprobado que existen y sobre todo, bueno, obviamente en la parte del océano, de los mares, de la Antártida,
hay depósito de petróleos y de combustibles y de minerales. Pero ¿qué pasa? ¿Se pueden explotar? Ahí vamos a ir a lo que les mencionaba hoy, que el artículo del Protocolo de Madrid. ¿Qué pasa? Está prohibida específicamente toda actividad que tenga que ver con los minerales, toda actividad. Y acá surge un primer interrogante. Ustedes saben que la actividad por excelencia en las regiones antárticas son las investigaciones científicas. Pero bueno, tema para otro seminario, justamente las investigaciones científicas forman parte de la primera etapa de la actividad minera y petrolera. Así que bueno, ahí hay un vacío legal que se resolverá en algún momento y lo podemos hablar en otro seminario. Pero de cualquier manera, quiero que ustedes en este primer seminario tengan el alcance de este artículo 7 del Protocolo de Madrid. Sin embargo, ¿qué pasa con el agua? Yo les estaba contando que el agua se asimila, es un mineral. Bueno, existe el acta, creo que está, bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando se sanciona el Protocolo de Madrid, entra en vigor en el año 1998 y en el acta de la reunión del Protocolo de Madrid se deja la salvedad que, si bien el agua, reserva de agua dulce en estado sólido, es un mineral y toda la actividad con los minerales está prohibida, se deja la salvedad que en el caso del agua está permitida su explotación. Obviamente, en la actualidad esto no es factible por una cuestión tecnológica y económica, pero ya se abre el debate hacia el futuro que el aprovechamiento del agua dulce en estado sólido se puede aprovechar. No está prohibido, así como estarían prohibida toda la otra actividad minera. ¿Qué pasa con la vida humana? Bueno, ustedes saben que no existe población originaria, ¿sí? A diferencia, otra diferencia que marcamos con el Ártico, que si bien el Ártico es un mar semicongelado, sí están los esquimales como pueblos originarios, ¿sí? Acá no. La primer Argentina en esto es pionero en cuanto a su permanencia, porque en el año 1904 se instala el primer observatorio en una de las bases ahorcadas, ¿sí? Es el primer observatorio que va a permitir la existencia de bases antárticas. Las bases antárticas, entonces, es el único lugar donde pueden permanecer habitantes, tanto civiles como militares, los militares solo como para apoyo logístico, todos, a ver, los civiles y los militares están solo a los fines de las investigaciones científicas que se desarrollan en el continente, ¿sí? Y permanecen el máximo que pueden llegar a permanecer el personal por un año, luego se hace el recambio y vamos a tener bases permanente y transitoria. En cuanto a nuestro país, tenemos 6 bases permanentes y 7 transitorias y otras que ya, bueno, no se están utilizando. Las más conocidas van a ser Base Marambio, Ahorcadas que es acá donde se instala el primer observatorio, Esperanzas, San Martín, Belgrano 2, Carlini, ¿sí? El resto están como transitorias. Acá pueden ver, se darán cuenta que esta es la parte reflejo de nuestro sur argentino, estaríamos acá. Esta es lo que se denomina la península antártica, que forma parte de la Antártida Occidental. Acá lo van a ver con mayor claridad, ¿sí? Nuestras bases están concentradas en la península antártica, sin embargo,
hay bases por ejemplo, China tiene 5 bases antárticas que se distribuyen en todo el continente antártico. Posición estratégica. Acá tenemos base Marambio, para que tengan una idea de cómo es. ¿Sí? Bueno, y ahora sí ingresamos directamente a lo que es el régimen jurídico del sistema del Tratado Antártico. Cabe destacar que hasta el año 1959 no existía un régimen jurídico que regulara las actividades en la Antártida ni las relaciones de los países con intereses antárticos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 1959 comienza una situación compleja. No se olviden que estábamos en plena Guerra Fría, los países comienzan a llegar con más intereses al continente, a la región antártica, y se teme por un conflicto armado. La solución llega a través del Tratado Antártico, que es la base fundamental donde se va a sentar todo el sistema del Tratado Antártico, ¿sí? 12 países signatarios, entre los cuales está Argentina, son los que participan en el Año Geofísico Internacional que se celebró entre 1957 y 1958 para realizar justamente investigaciones científicas en la Antártida. De esta experiencia tan positiva surge la necesidad de sancionar el Tratado Antártico, firmado en Washington en el año 1952, en vigor a partir del 23 de junio de 1961. El sistema del Tratado Antártico, ahora vamos a volver sobre el tratado, pero ya directamente para mencionar el sistema del Tratado Antártico, en principio, tienen que tener en cuenta que la idea era solucionar los problemas políticos de la época. De cualquier modo, indirectamente protege protege ambientalmente a la región antártica. Pero en ese primer momento no se pensaba en el derecho ambiental. La evolución del derecho ambiental en la región antártica surge luego a medida que se va regulando cada uno de los recursos naturales, ¿sí? Y entonces así, en el año 1972, se sanciona la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, vigente en 1978. Luego, esta es muy importante también, sin desmerecer la anterior, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, vigente a partir de 1982. Con respecto a esta convención, se destaca que tiene una regulación ecosistémica. ¿Qué significa esto? No prohíbe la explotación, el aprovechamiento de los recursos naturales, pero siempre este aprovechamiento tiene que ser sustentable. Por eso se habla de conservación. Es decir, se puede aprovechar, pero siempre teniendo en cuenta la protección del recurso para el presente y para las generaciones del futuro. Y esta convención es la que va a definir lo que les contaba antes, define lo que es la convergencia antártica, que ahora la vamos a ver, pero es este área de datos igual lo antártico. Bueno, y por último está el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que consagra, ustedes muchas veces habrán escuchado hablar reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, bueno, justamente es a partir del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, más conocido como Protocolo de Madrid, porque bueno, justamente sancionó en Madrid. Sin extendernos demasiado, pero esto es necesario saber, este protocolo tiene 6 anexos. El primero exige para toda actividad
que se pueda llegar a realizar es evaluación de impacto ambiental sobre el medio ambiente. Las actividades, como decíamos, por excelencia, es las investigaciones científicas, pero también tenemos una intensa actividad con respecto al turismo y también sobre pesca sobre todo krill y otras especies, como decíamos recién, que están reglamentadas por la Convención. Este protocolo es estrictamente ambiental, es el que va a complementar al Tratado Antártico en materia ambiental. Y tiene un último anexo que todavía no está vigente, porque es el proceso de ratificación, que es sobre responsabilidad derivada de emergencias medioambientales. Acá tenemos imágenes, bueno. Pero el sistema del Tratado Antártico es realmente un modelo de gobernanza ambiental internacional porque se extiende a través del tiempo, pero permite interactuar a otros sistemas fuera del sistema del Tratado Antártico. El principal es la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, ¿sí? Y la más conocida seguramente por ustedes, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. También tenemos otras convenciones y convenios, como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de Buques, MARPOL, el Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, ¿sí? Y la última novedad que tenemos en materia internacional respecto a esta región es el Código Internacional para los buques que operan en aguas polares. Fue sancionado y entró en vigor en el 2017, prácticamente lo más nuevito que tenemos en legislación, y aplica, bueno, al Ártico y obviamente a la Antártida. Pero lo importante de todo esto es saber que el régimen jurídico vigente y exclusivo es el sistema del Tratado Antártico. Se va a complementar y se va a nutrir, pero por el principio de congruencia. Ante la duda, en la región antártica prevalece el sistema del Tratado Antártico. Por otra parte, también es importante destacar que en cada sector antártico se aplica las leyes vigentes del derecho interno de cada país. Por ejemplo, en el sector antártico argentino están vigentes todas las leyes de presupuestos mínimos ambientales de nuestro país. Bueno, y ahora sí vamos a ver el Tratado Antártico. Como les decía, es un ejemplo de gobernanza ambiental internacional que, si bien por la época no fue pensado en un contexto ambiental, no se olviden que la primera conferencia a nivel internacional la vamos a tener en Estocolmo en 1972, y el Tratado Antártico fue sancionado en 1959. Sin embargo, todo su contenido es ambiental, como vamos a ver ahora. Tiene tan solo un preámbulo y 14 artículos que ha logrado imponerse hasta la actualidad. Acá tenemos, como verán, esta parte, acá tenemos Antártida Oriental y Antártida Occidental. Para finalizar y para dejar espacio a la doctora Claudia y bueno, al licenciado Mauricio, para finalizar con el Tratado Antártico, la pregunta es, ¿tiene vencimiento? Bueno, en realidad no hay un vencimiento, ¿sí? Existe la posibilidad de modificarlo y de enmendarlo, y acá también hay que ser cuidadosos con el tiempo.
porque seguramente ustedes escuchan hablar del año 2048. Y esto es porque el Protocolo de Madrid, en el artículo 25, establece lo siguiente, que a partir de que entre en vigor el protocolo, esto es, entró en vigor 1998, pasados 50 años, recién las partes contratantes tienen la posibilidad de enmendar o modificarlo, llamando, convocando a una convención. Y se resolvería por la mayoría. Con respecto a los minerales, a la explotación de los minerales, en realidad prevé que además de reunirse y de lograr aceptación por la mayoría, tiene que haber un régimen jurídico aprobado para poder explotar minerales. Pero en realidad, también siguiendo a la interpretación del doctor Mansi, es el 2048 sí es cierto, pero además no hay que esperar al 2048. El tratado está abierto a cualquier modificación por el artículo 12 del Tratado Antártico Inciso 1, ¿sí? Que invita a las partes a convocar a una reunión que pueda llegar a modificarlo, pero en este caso es por unanimidad. ¿Sí? Así que bueno, es más apropiado, no tiene, en realidad, para finalizar, tenemos que decir que no hay un vencimiento del Tratado Antártico. Y bueno, para finalizar, en realidad este es un pequeño aporte para contribuir a la conciencia antártica y por supuesto ambiental. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejo con la experiencia vivida por Claudia y por Mauricio. Bueno, el tema de mi charla está relacionado con mi experiencia en la Antártida y lo que pude ver del calentamiento global en todo el tiempo que estuve allí y cómo después me hizo preocupar por esta emergencia climática que en aquel momento para mí era algo muy lejano y cuyos efectos solo los veía en la Antártida. Les cuento, aquí en esta imagen estoy yo a la derecha con varios kilos de menos, mucho pelo de más, comparado con el presente. Esa foto fue tomada en la isla Ross, en una expedición que hicimos para tomar fotos y conocer el lugar. Mi primer contacto con la Antártida fue en el año 1989, yo soy meteorólogo, estuve en el Servicio Meteorológico Nacional durante casi 20 años y los primeros años fueron para que formara mi experiencia profesional, entonces me hacían pasar por diferentes áreas dentro de lo que era el Servicio Meteorológico Nacional. Y apenas comencé a trabajar allí en el 89, a los 3 meses me dicen que me van a asignar a ser tripulante en los vuelos logísticos a la Antártida. En aquel momento me dijeron, vas a ir en un vuelo LAN. Y yo lo asocié a LAN, la aerolínea, y dije, qué bueno, me voy a ir a pasear a algún lugar que debe ser bastante lindo. Y no, LAN era de logístico antártico. La función de estos vuelos era precisamente llevar personal, equipamiento, víveres, combustible, en la medida de lo posible, al continente blanco, particularmente a la base Marambio. Mi primer vuelo fue a mediados de 1989, fui como aprendiz, me llevó uno de mis jefes, que él me iba enseñando. Mi tarea era ir preparando el vuelo para que el avión, un Hércules C-130, pudiera llegar seguro a la base Marambio, porque las condiciones meteorológicas son muy cambiantes y es el único tipo de operaciones que por lo menos la Fuerza Aérea Argentina tiene o lleva a cabo con un meteorólogo a bordo, y esa era mi función. Entonces, comencé yendo a la base Marambio, que es el epicentro de las operaciones aéreas. El Hércules aterriza allí.
Crucé en realidad con el avión Hércules, hice más de 70 cruces hacia la Antártida, pasando sobre el Pacific, disfrutando a veces del viaje, a veces más enfrascado en el trabajo, que era bastante difícil. No es como ahora, donde uno se sienta al lado de una computadora o a través del teléfono puede tener información. En aquel momento utilizábamos equipos de radio y láser fax, que era como una especie de fax, que ya también entró en desuso, pero que daba imágenes en muy buena resolución, imágenes de satélite que nos permitían más o menos saber cómo venía la situación meteorológica. La mayor parte de mis vuelos fueron particularmente hacia la base Marambio, pero después estuve en la base Marambio de manera estable durante 4 meses y allí pude conocer otras bases argentinas cercanas, y después, un par de años después, tuve la oportunidad de hacer 2 campañas en el Almirante Irízar, donde pude conocer otras bases inaccesibles o bastante difíciles de acceder por vía aérea, y pude cruzar también el Círculo Polar Antártico, que para muchos el verdadero Antártico es aquel que cruzó el Círculo Polar Antártico, como Claudia, por ejemplo. Yo no era un verdadero antártico hasta que crucé ese círculo. Utilizábamos estos medios. El Hércules, una aeronave muy dúctil, muy gauchita, para operar en situaciones bastante difíciles. El aterrizaje en la base Marambio, la base Marambio, yo la primera vez les decía, fui en 1989, la pista no era muy larga, entonces se hacía como una especie de aterrizaje de combate. El avión llegaba, golpeaba la pista y frenaba. Era precisamente una táctica que se utiliza en combate para llegar sorpresivamente a un lugar, estar la menor cantidad de tiempo y volver. Bueno, ese tipo de operaciones se hacía, era bastante brusco, y la base de Marambio está a una determinada altura y por lo general se forman nubes, como si fuesen un capuchón alrededor de la base. Entonces muchas veces entrábamos desde abajo volando sobre el nivel del mar a muy baja altura, y entrábamos desde abajo a la base porque por arriba no se veía nada, y la entrada, el aterrizaje en aquel momento, y todavía creo que sigue siendo, es visual, son condiciones de vuelo visual. Uno puede volar por instrumentos o visual, y en estas condiciones se hacía visual. Después, cuando estaba en la base Marambio, volaba en esta aeronave, que es un Twin Otter, una aeronave de origen canadiense, que es también muy dúctil para trabajar en la Antártida, vuela en territorios muy fríos, es canadiense, así que está acostumbrada al clima de Canadá, al clima duro de Canadá, y para la Antártida era una nave muy buena. Después estuve en el Hotel Flotante, que mientras estuve en cambio, yo hacía tareas científicas, y en el Almirante Irízar lo que hacía era como una supervisión de las tareas científicas que se hacían en cada base relacionadas con la meteorología. Tenía a cargo la supervisión de todos los meteorólogos que estaban distribuidos en la Antártida para ver sus necesidades, si estaban haciendo las cosas bien o mal. Y del Irízar se acercaba lo más posible a la costa, pero después el transbordo a la base lo hacíamos a través de estos helicópteros de origen americano, los Sea King de la Armada Argentina. Así que allí en la Antártida tuve oportunidad, bueno, se hacía en base a esto, y también a veces lo hacíamos a través de gomones que se bajaban acá en el Irízar, pero allá tuve oportunidad de utilizar estos 3 medios de movilidad. Mi primer destino fue la base Marambio, les decía, está ubicada aquí. Esta es la vista que ofrecía en aquel entonces.
era bastante desolado, nuestra única vía de comunicación era la satelital. Por teléfono en los primeros años era bastante difícil. La mayoría de los que estábamos allí habían comprado un equipo de radio para comunicarse con el continente. Hoy la situación es bastante distinta. Tienen celular, tienen TV por cable, llega la señal de las distintas distribuidoras de cable, llega a la base Marambio, así que es bastante confortable. En aquel momento nosotros quemábamos la basura, generando contaminación. Esto le estoy diciendo año 1992-1993, en el año 95 se suspendió la quema de la basura y todo aquellos residuos se devolvían al continente y se procesaban en el continente. Hacíamos el agua, derritiendo el agua de la zona en una gran piscina de acero, y bueno, el agua tenía un cierto gusto a combustible, pero la verdad que fue una experiencia muy linda. Estos eran los dormitorios, fíjense cómo cuelga el hielo. Adentro en el dormitorio, en una de las esquinas tenía una heladera, que en realidad era un pie de hielo que se formaba del lado interior, que no se derretía pese a que estábamos calefaccionados. Adentro de las viviendas estábamos de camiseta, de remera, de ropa bastante liviana, y muchas veces afuera colocábamos las bebidas en la nieve para tomarlas bien frías, y salíamos y prácticamente de remera. No se sentía, no se percibía tanto el frío como se percibe acá en el continente, particularmente porque la humedad relativa del ambiente de la Antártida es bastante baja. Después, cuando estuve ahí en la base Marambio, tuve la oportunidad de ir a la base Carlini. La vimos recién, a ver, les muestro acá, está en la isla 25 de Mayo o Rey Jorge, todos los nombres dependen de los países que la habitan. Es una de las islas que tienen mayor cantidad de bases de diferentes países. La base Carlini tiene un paisaje hermoso, está al pie de este cerro que se llama Cerro Tres Hermanos. Es una base científica. Yo cuando fui se llamaba base Giovanni. En el año 2012 le cambiaron el nombre a base Carlini, y es la base donde científicos de varios lugares del planeta llegan y hacen investigaciones. En aquel momento había científicos de Alemania, de Italia, trabajando en convenios en la base Giovanni. Otra de las bases que conocí fue la base Esperanza. La base Esperanza es la base habitada por familias. La base Giovanni estaba administrada por la Armada en aquel momento, y después fue por el Instituto del Antártico. Ahora cambió el estatus. Antes era la base aérea Marambio, ahora ya dejó de ser o de tener referencias a lo militar, como mencionaba Andrea, porque ya cambió la modalidad. Ya incluso el personal militar, yo era militar cuando iba a la Antártida, ya no usan el uniforme en forma regular, ni siquiera identificación militar, aunque hagas tareas científicas. En la base Esperanza hay familias, es la única base argentina donde tiene familias, tiene una escuela con docentes. Realmente es una bahía muy linda, con bastante gente. Es diferente ver a los chicos, ver niños en la Antártida, aunque uno los ve corriendo por ahí, pero cruzarse con criaturas en la Antártida es bastante raro, y eso lo pude ver en la base Esperanza. Después, estas bases las conocí a través de aviones. Pero después, con el Irizar, fui a la base Orcadas, que está allí en el puntito donde vemos, en las Islas Orcadas del Sur. Un paisaje bellísimo, ustedes pueden ver, es una extensión de tierra bien acotada entre elevaciones bastante pronunciadas. En la cima de este cerro hay un anemómetro
donde realmente mide velocidades de viento. Esta fue la primera base argentina en la Antártida. En realidad fue una base comprada a científicos escoceses. Mauricio. Desde 1904 nuestro país tiene presencia permanente en la Antártida gracias a esta base, a que se instaló en esta base. La base tiene un observatorio geomagnético, tiene un montón de instrumental que no solo permite investigar la meteorología, sino también el comportamiento del campo magnético en nuestro planeta. Un lugar bellísimo y bastante agreste. Mucha gente ha salido a dar expediciones en cercanías de la base Orcada y se han perdido y lamentablemente nunca los encontraron porque, como les decía, el tiempo cambia de manera violenta en la Antártida y hay que estar muy bien informado de las condiciones meteorológicas. Y cerca de la base Orcadas hay registros de terremotos que han hecho que el hielo se quebrara y se levantara varios metros, entre 1 y 2 metros, marcando la diferencia cuando la superficie del mar se congela en la época de frío. La otra base que conocí también a través de aviones fue la base Petrel, que al igual que la base Orcadas, es operada por la Armada, o sea, tienen alguien que se encarga de la logística operacional, y eso sí lo hace una de las 3 fuerzas armadas de nuestro país. La base Esperanza, donde viven chicos y familias, es el ejército. La base Petrel y la Orcadas es la Armada. La base Matienzo es otra que está ubicada sobre la península antártica, al sur de la base Marambio. Tiene un paisaje muy particular, es todo escarpado. Yo en los momentos que fui, toda esta zona estaba rodeada por penitentes. El avión, acá pueden ver las plataformas de helicópteros para cuando va el buque, que se queda aproximadamente por esta zona, bastante lejos. Fíjense la pendiente pronunciada. Y el camino hasta la base son alrededor de 700, 800 metros. Desde la pista de aterrizaje del avión hasta la base es bastante difícil allí entrar. Y por último, la base San Martín, que la destaco porque es la que está al sur del Círculo Polar Antártico, y realmente ahí, esa fue la base que me hizo antártico de verdad, como dicen allí. Y fíjense lo agreste del lugar, lo reducido, esto es en verano, en invierno todo esto está o suele estar cubierto por hielo marino. En estos 15 años donde estuve allí en la Antártida, de manera semipermanente o circunstancial a través de los vuelos con los aviones Hércules, vi muchos cambios que me resultaron inquietantes en cuanto a las variaciones anuales de hielo, a algunas cosas que me sorprendieron, como ver verde en la Antártida. Yo me imaginé que no iba a haber verde en la Antártida, después les explico. Hasta que en el año 2004, un año antes, el mismo año que dejé de ir a la Antártida, se hizo en la ciudad de Buenos Aires la COP4, donde se comenzó hacía poco la COP4, vamos por ya la COP25, creo que es la del año que viene. Son las conferencias de las partes para el cambio climático, donde se tratan temas relacionados con el cambio climático. En aquel momento no era algo tan frecuente de hablar sobre el cambio climático. Y allí una de las personas, un gran referente de la Argentina, que fue miembro del panel intergubernamental de cambio climático, Osvaldo Canciani, él me explicó un montón de procesos que ya algunas personas antárticas viejas me habían contado, y él fue uno de los primeros que me reafirmó con base científica lo que estaba pasando con el cambio climático. Y recuerdo que en aquel momento él me dijo, no sé por qué apareció esa rayita azul ahí está, él me dijo que la Antártida era como el canario en la mina, como un canario en la mina. Y cuando le pregunté por qué, me dice, no, porque lo que va a pasar, lo que está pasando en la Antártida lo vamos a ver nosotros acá
en varios años. Los mineros llevan un canario para la calidad del aire en las minas, y como es mucho más sensible que una persona un canario, cualquier veneno que pueda tener el aire va a afectarlo primero al canario que a las personas. Entonces me decía, la Antártida es como nuestro canario en la mina, y ahí se van a ver los efectos del cambio climático antes que los veamos en el continente. Yo no entendí bien en aquel momento a qué se refería, pero sé que las regiones antárticas y árticas son muy sensibles a los pequeños aumentos en la temperatura media anual. Y es esa la razón por la cual los cambios que muestran las regiones árticas y antárticas, las regiones polares, son mayores y se van a ver sus efectos antes de lo que pueda llegar a suceder en otras latitudes. Entonces, mi pregunta en aquel momento era, yo veía que se derretía mucho y lo asociaba, cuando me dijo Canziani, se asociaba precisamente, pensé que se refería a lo que era el calor, el calentamiento. Fíjense cómo esto en un periodo de altas temperaturas que hubo en este año, cómo se ha derretido la Antártida, cómo se han derretido algunos sectores en cuestión de 9, 10 días. Fíjense esto entre el 4 de febrero y el 13 de febrero, cómo cambia el hielo y cómo pasamos de tener un área con hielo flotando acá, y fíjense la cobertura de hielo y nieve en esta zona, cómo pasamos a tener mucha menos cobertura de nieve. Entonces, la temperatura media sí ha aumentado en la Antártida, pero particularmente aumentó mucho más en la península antártica y en la porción occidental, mientras que en el resto de la Antártida prácticamente aumentó muy poco o no aumentó, se mantuvo estable. Y la pregunta era, ¿se está calentando la Antártida? Y la respuesta, el balance en global, el balance general de toda la Antártida es que no se está calentando toda, porque el calentamiento es bastante diferente. Sobre la parte de la península antártica, se calienta a un ritmo 10 veces mayor que en el resto de la Antártida. El balance me da prácticamente neutro. Y el calentamiento que tiene la Antártida en la zona de la península y hacia el oeste, aumentó casi 3 grados en 50 años, un ritmo casi 5 veces mayor al calentamiento global observado en el resto del planeta, de acuerdo a lo que indica el IPCC. ¿Y por qué decíamos que algunas partes no se calentaban tanto? ¿Por qué es tan desigual? Varias razones, pero la principal para que, por ejemplo, la parte oriental de la Antártida no se caliente tanto, es que el planeta tomó acciones conjuntas para mitigar la reducción de la capa de ozono mostrada en el agujero de ozono que estamos viendo en pantalla. Entonces, prácticamente, la mayor parte del agujero de ozono se da ahora sobre la zona de la península antártica, mientras que la parte oriental, ya al aumentar el ozono allí, impide que haya tanta radiación que provoque calentamiento. Entonces, lo otro que me preguntaba en aquel momento era si se estaba derritiendo realmente la Antártida. Y la ciencia me ha ayudado a entender de que se derrite y no tanto. En esta imagen vemos los cambios acumulados de la masa de hielo de la Antártida. Las zonas que están pintadas en tonos de color azul, entre 1900 y el 2000 han ganado hielo, y las que están en rojo han perdido masa de hielo. Pero eso en estos 100 años. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años, a través de satélites, como esta misión que se llama GRACE, nos va marcando con mayor detenimiento y con mayor detalle las zonas donde hay una pérdida marcada de hielo. Lo que dice la ciencia al momento es que no hay una pérdida significativa e inusual de hielo en la Antártida, salvo en 2 regiones, en el norte de la península y en esta parte occidental,
de la Antártida. En el resto se mantiene prácticamente sin variaciones. En resumen, alrededor del 95% de la Antártida está perdiendo masa de hielo y el resto se mantiene prácticamente invariable. Como ven acá el gráfico, esta misión espacial detectó que en promedio se pierden 125 gigatones de hielo por año, y eso va a los océanos. Entonces, a ver si ustedes, ahí miren, fíjense, la causa es que en esta zona, la zona que está aquí marcada en esto, se derrite menos porque los mares están más fríos. Esta zona se derrite más porque los mares están más cálidos, y esta zona es la que da el máximo derretimiento por los mares mucho, mucho más cálidos. Y acá vemos en estas imágenes 19 años de satélites con radares a bordo mostrando los avances de los glaciares sobre la Antártida Occidental. Toda esa zona tiene unos glaciares que se están derritiendo. A ver si podemos correr de nuevo la animación. Ahí se va a correr mejor. Toda esa zona se va derritiendo, particularmente unos glaciares que van directamente hacia el océano. Y la ciencia ha determinado que el derretimiento de estos glaciares ya ha llegado a un punto de no retorno, es decir, que se van a ir colapsando en forma gradual, pero sí, llegamos al punto de no retorno solo en estos glaciares, y el colapso lo van a tener dentro de algunos siglos, no va a ser inmediato. Volvemos a ver acá. Fíjense este camión es el camión más grande del mundo, para que tengamos una idea de la cantidad de hielo que está derritiendo. Este camión tiene una capacidad de carga de 400 toneladas. Son camiones que se utilizan en las minas. Fíjense que el caballero que lo conduce tiene que subir prácticamente 2 pisos para llegar a la cabina. Se necesitan alrededor de 35.673 camiones por hora, o 594 camiones de esos por minuto, para llevar todo ese hielo y arrojarlo en el mar. Eso es lo que está perdiendo la Antártida en este momento. Si vemos estos camiones, que son los que más a mano tenemos, los camiones volcadores, que tienen una capacidad de carga de 20 toneladas, son 198 camiones así por segundo cargado de hielo que van hacia el mar. Si no hay suficiente agua fría sobre los océanos para mantener esas masas de hielo, congeladas, el mar podría llegar a aumentar 1.2 metros. Esto, si ese proceso se vuelve irreversible, como dice la ciencia hasta ahora, va a aportar alrededor de 1.2 metros. ¿Y por qué sucede esto? Fíjense, lo que tenemos acá es un glaciar. La característica de los glaciares en la Antártida es que directamente van hacia el mar. Hay una línea que se estudia, que es la línea que separa la superficie de hielo de la superficie donde están apoyados, y debajo el mar, más caliente, se va metiendo. Y eso va haciendo que el peso de esta masa de hielo se quiebre en este punto, y eso es lo que genera esos enormes témpanos que van hacia el mar. ¿Y por qué pasa esto? Porque la mayor parte del calor del calentamiento global se está almacenando en los océanos. Solo el 7% está retenido en el aire, en la tierra y en el hielo. El 93% restante de ese calor, de esa energía que equivale a 4 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo, esa energía liberada como 4 bombas atómicas de primera generación por segundo, es el que hace calentar los océanos un 93%. El océano se está calentando en mayor medida que el aire, y esa es la bomba de tiempo que tenemos debido al calentamiento global. La pregunta es, ¿hay menos hielo marino en la Antártida? Porque yo veía que cada vez teníamos variaciones más marcadas en el hielo, pero aquí yo no estaba en lo cierto, mi duda no era así. La ciencia dice que el hielo que se forma en invierno
y desaparece en verano, se comporta de diferentes maneras, tanto en el Ártico como en el Antártico. En el Ártico hay una tendencia marcada de que el hielo está disminuyendo, pero a diferencia de lo que pasa en el Ártico, en la Antártida, el hielo está creciendo alrededor de un 4% por década, pero no es igual en toda la Antártida. Y esto produce algunos efectos que ya les voy a contar. El espesor de hielo es de más o menos 4.500, 4.700 metros, el máximo. Y para estudiar lo que está pasando con el clima, lo que pasó con el clima, lo que puede llegar a pasar, tenemos el laboratorio del planeta. Entonces se toman muestras de hielo que nos permiten analizarlas y conocer qué fue lo que pasó. Y estas muestras de hielo nos han permitido, con el análisis de una muestra de hielo de 3 kilómetros de longitud, saber cuál fue la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 800.000 años. Y lo que nos está diciendo la ciencia que se hace en la Antártida es que estamos con el nivel de dióxido de carbono más alto en 800.000 años. Y gracias también a esas muestras sabemos que en los 200 últimos años las precipitaciones en la Antártida han aumentado un 10%, que compensan ese derretimiento de hielo que estamos teniendo por el calentamiento global, ¿sí? Entonces, esto yo no lo sabía también. Yo veía que no llovía tanto, pero claro, mi tiempo en la Antártida fue una 20ª parte del tiempo que llevó a aumentar un 10% las precipitaciones. Entonces, de ahí la importancia de tener mediciones de más largo plazo y de ahí la importancia de tener estaciones científicas en la Antártida. Ahí yo puedo saber que las precipitaciones han aumentado en la Antártida y esto es debido al calentamiento global, que me da mares más cálidos, al haber el agua más caliente libera mayor cantidad de vapor de agua, mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera genera más nubosidad y más nubosidad favorece el desarrollo de las precipitaciones. Entonces, al haber más precipitaciones, como les decía recién, hay una cierta compensación del derretimiento de los glaciares. Y por último, les quiero contar algo de los impactos que algunas personas que vivían en la Antártida en la década del 90, o gente que tenía 30 años de campaña en la Antártida en aquel entonces, me decían que estaban viendo algunas modificaciones con la fauna de la Antártida. Y ahí tenemos los impactos. Este es el krill. Es el alimento principal, el inicio de la cadena alimenticia en el mar. Básicamente, las ballenas, focas, pingüinos, lobos marinos se alimentan de krill. Y desde 1970, la reducción del krill ha sido fundamental, especialmente por este calentamiento de los océanos y en particular en la zona de la península antártica hacia el este, que es donde es el lugar de cría del krill. Desde 1970, entonces, un 80% menos. Y al haber menos krill y ver menos hielo, ¿sí?, hay menor población general de pingüinos. Los pingüinos dependen del hielo marino y del krill. Por eso en la península, particularmente el pingüino Adelia, que se puede identificar por su pelaje en la cara, está disminuyendo sensiblemente su población. En algunos casos dicen que hasta un 70%. El pingüino yugular, no recuerdo cuál es el otro nombre con el que se lo conoce, está también disminuyendo su población, pero como a diferencia de la Adelia y del emperador, que son los más conocidos, o el magallánico, este pingüino no solo come krill, come también peces, entonces se puede alimentar mucho mejor que aquel que solo depende del krill para su subsistencia. Hay una mayor población. En realidad lo que está haciendo es ganarle el territorio a la otra clase de pingüinos. Lo otro que yo no lo vi, pero que se está viendo ahora, y particularmente con los aumentos de temperatura,
es la famosa nieve roja o nieve sandía. Las altas temperaturas hacen que las algas microscópicas que se encuentran en la nieve liberen una sustancia que las tiñe de rojo y de esa manera se protegen de la radiación solar, de la radiación cálida. También esto sí lo vi en algún momento y que a mí me llamó la atención, que eran algas, yo no entendía bien cómo eran, ahora entiendo bien cuál es el procedimiento, es básicamente lo mismo, el mismo procedimiento, microalgas que florecen como florecen en otras partes del planeta, pero aquí lo que hacen es teñir la nieve de verde. Esto sí lo vi y en aquel momento nadie me supo responder o porque no di con la persona indicada o porque no estaba tan divulgado como en la actualidad. Ahí tenemos la nieve verde. Entonces, ustedes conocen esta frase, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, lo que pasa en la Antártida no queda en la Antártida, porque particularmente aquellas modificaciones al clima antártico que repercuten, por ejemplo, en el derretimiento de los glaciares, van a tener una influencia global en nuestro planeta. Y acá vamos a ver, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios climáticos, con un aumento de 4 grados Celsius, la temperatura va a hacer que haya como una especie de efecto cascada, pero solo considerando el aporte de los glaciares antárticos, el nivel del mar para el 2100 puede aumentar alrededor de 50 centímetros, entre 50 y 60 centímetros, 58 para el 2100. Pero así se ve Buenos Aires, pero fíjense cómo se vería Miami Beach, cómo se vería Mumbai, cómo se vería Singapur, cómo se vería Londres, cómo se vería San Pablo, el centro de San Pablo, o el Pentágono en los Estados Unidos. Como esto es un efecto cascada, siempre consideramos el efecto aislado de lo que me puede generar el derretimiento de los glaciares en la Antártida, que son 58 centímetros, pero si consideramos lo que va a dar el Ártico y Groenlandia, nos va a sumar alrededor de 1,5 metros o 2 metros para el 2100. Está a la vuelta de la esquina. Por eso lo que necesitamos es acción inmediata contra el cambio climático. Yo lo vi desde un principio y no lo entendí hasta hace 15 años, lo vi hace 30 y lo entendí hace 15 años. No tenemos que esperar a ir a la Antártida para verlo, porque ya algunos de esos impactos los estamos viendo en nuestro planeta. Así que les quiero agradecer, muchísimas gracias a Andrea, a Ángeles, a Claudia, a Javier, por haberme permitido estar aquí compartiendo con ustedes mis experiencias, y lógicamente a Idika, la dueña de casa, la asociación que se encarga de esto, y felicitaciones porque el primer semanario sobre derecho antártico es un honor haber estado con ustedes en esta primera vez global, estimo. Global. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente felicito a la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente por esta iniciativa para hacer este seminario virtual sobre introducción al derecho antártico. La verdad que estuvo maravillosa las dos disertaciones, tanto de Andrea como Mauricio, realmente han dado cátedra. Maravilloso, y los felicito a la institución y a los disertantes, porque la verdad que estuvo maravilloso. Bueno, yo, para quienes no me conocen, me dedico a 100% a ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Es por eso que tuve mi deseo de conocer tanto los polos norte como el polo sur, ya que son vitales para el clima y para la vida en la Tierra. Ya que el Ártico, como estuvieron diciendo recién, el Ártico y el Antártico contienen el 90% del hielo mundial y el 80% del agua dulce del planeta. Y si bien el Ártico, como estaban comentando recién, el Polo Norte es un océano que está rodeado de tierra, la Antártida es tierra, cubierta de hielo y rodeada por este mar. Y el frío es mucho más intenso en el Polo Sur que en el Polo Norte. Y el calentamiento global, como bien estaba explicando recién Mauricio, sumado a la contaminación y sumado al tráfico marítimo, cada vez más intenso, esto está teniendo graves consecuencias en su fauna.
ya sea en el Ártico con el tema de los polos osos polares, o con los pingüinos en la Antártica, a pesar de que Andrea ya estuvo contando que en el 2017 salió la ley para controlar el tema del tráfico de los pesqueros. ¿Me escuchan bien, no? Perfectamente. Bueno, las lejanías de estos dos paraísos, que están cada vez menos teñidos de blanco, no nos libra de sufrir las terribles consecuencias de la descongelación que recién acaba de mostrar Mauricio en el peor escenario. ¿Cómo sería esto? Si no hacemos nada para frenar el aumento de la temperatura, el de hielo va a afectar la vida en todo el planeta, porque va a aumentar el nivel de los océanos y habrá fenómenos atmosféricos extremos. Como dijo Mauricio, lo que sucede en la Antártida no queda en la Antártida. Y realmente cada uno de nosotros podemos ayudar a proteger estos polos. Y la forma más eficaz es justamente ahorrar energía y reducir el consumo de combustibles fósiles. Y además podemos ayudar a la fauna marítima consumiendo solo especies de pescado que sean procedentes de una pesca sostenible. Y por supuesto evitando el uso innecesario de plásticos. Que la verdad con el tema de los plásticos, nosotros ya veníamos antes de la pandemia, veníamos controlando y concientizando todo el tema de los plásticos, pero bueno, con la pandemia y para tratar de frenar el COVID, volvió a resurgir este plástico de un solo uso, pero realmente tenemos que tratar de volver a controlar, porque el plástico común, la bolsita tarda 150 años en degradarse, y los PETs 1000 años. Bueno, para hacer más o menos este encuentro, y de paso para compartir algunas fotos con ustedes, preparé estos slides que, bueno, ahí nos está mostrando Javier. Bueno, como contaban recién, la Antártida es el único continente que no tiene división geopolítica, y que ha sido designada a través del Tratado Antártico como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Pero Andrea también estaba comentando el tema de esto, que dedicada a la ciencia, con el afán de la ciencia, de las investigaciones, bueno, se hacen ciertas actividades que dejan duda si no están, porque es muy rica en los recursos naturales. En el slide 1, ahí estamos viendo, esa es la foto de la Antártida, y el calentamiento, como decía recién Mauricio, acá es más evidente que en otros lugares, y lo que hizo fue que contribuyó a la fragmentación de grandes porciones de hielo, con consecuencias ambientales graves para el resto del planeta, como es este aumento de la nieve. Y si pasemos al slide número 2, bueno, también provoca la pérdida del hábitat, este calentamiento global, de muchos animales que dependen de esas plataformas de hielo, y el aumento de la radiación ultravioleta reduce el crecimiento de fitoplancton, que es lo que afecta toda la cadena alimentaria. Y en los últimos 4 años cayó considerablemente la población de pingüinos emperador, el pingüino emperador, justamente por el derretimiento antes de tiempo de los hielos en la bahía Halley. Esa imagen que ustedes ven ahí es el pingüino emperador. Arriba lo ven ya en adulto, y en la página principal la cría, y debajo ven un recorte de un periódico donde estaba comentando justamente que por la fragilidad de la superficie provoca que las crías del pingüino emperador se hundan y se ahoguen antes que estén en condiciones para poder nadar, porque se derrite antes de tiempo. Y este patrón comenzó en el año 2016, donde se ahogaron, en ese momento se ahogaron casi todas las crías, y después se volvió a repetir en el 2017 y en el 2018. Y esta colonia, que está en la foto, que estaba en el mar de Weddell, era hasta hace poco la segunda más grande de pingüinos emperadores del mundo, que tenía 25.000 parejas que se van reproduciendo años tras años. Pero a pesar de todo hay esperanzas, porque se observó un aumento del
del tamaño de una colonia vecina, la de Dawson-Lapton, lo que sugiere que muchas de las aves que estaban en Halley se hayan mudado a un lugar más seguro. Y este pingüino emperador, ahí lo ven en la foto arriba, en adulto, es el de mayor tamaño y el mayor peso entre todas las 18 especies que hay de pingüinos. El macho y la hembra son similares en plumaje y tamaño y pueden superar 1,20 m de altura, o sea, son bastante altos. Y pueden llegar a pesar entre 20 y 45 centímetros. Es la única especie de pingüino que se reproduce durante el crudo invierno antártico y realiza caminatas entre 50 y 120 kilómetros sobre el hielo hasta las colonias donde están las crías. La hembra pone un único huevo que es incubado inicialmente por el macho, mientras que ella regresa al mar para alimentarse. Y posteriormente los padres se van turnando justamente entre unos se alimentan y los otros cuidan a la cría. La esperanza de vida suele ser de unos 20 años en su hábitat natural, aunque hay datos que indican que algunos ejemplares pueden vivir hasta 50 años de edad. Bueno, muchos de los investigadores han tenido la oportunidad de cruzarse con esta, es como un ejército, según ellos dicen, estos pingüinos que son muy altos, 1,20 m, y vienen de a miles, dicen que son como verdaderos ejércitos, que da miedo cruzarse con ellos. Y ellos son endémicos de la Antártida. Bueno, acá en el próximo slide que están mostrando, la Antártida, aunque está cubierto de hielo, está formada por rocas y sedimentos que contienen, como contaba Andrea, recursos naturales muy ricos, especialmente el petróleo. Y como también contaba, la mayor riqueza es justamente el agua. Y bueno, en realidad todo esto es el motor que regula la atmósfera terrestre y el equilibrio global, ya que cuando se derrite el agua dulce de los glaciares, que es menos densa que el agua salada, y entra en contacto con las corrientes oceánicas, altera la salinidad, influye en la interacción entre la superficie del mar y la atmósfera por la conexión de los océanos. Entonces cualquier cosa que ocurre en la Antártida puede generar fenómenos en cualquier punto del planeta. Esto lo estaba contando Andrea cuando decía que en realidad hay un solo océano, porque están todos interconectados, o como lo decía recién Mauricio, lo que sucede en la Antártida no queda en la Antártida. Es como un efecto mariposa. Y una muestra de ellos es lo que ocurrió en marzo del 2015, cuando alcanzó unas temperaturas ahí en la Antártida de 17,5 grados, casi 18 grados. Y 4 días más tarde, en el desierto de Atacama, precipitó en solo 24 horas la misma cantidad de lluvia que había caído en los últimos 14 años. Lo que pasó fue que el derretimiento del hielo de la Antártida provocó un calentamiento de las aguas cercanas al desierto, lo que hizo aumentar los fenómenos de evaporación y provocar las nubes cumulus nimbus. El inusual fenómeno climático desató una serie de aluviones. Después en el próximo slide vemos que también estuvo comentando bastante Andrea, que es el continente de los superlativos. El más frío, tanto en el Ártico como en el Antártico, las bases que están en los extremos son las bases rusas. Y justamente ahí, en el año 1983, es donde se registró la temperatura más alta cerca a 90 grados bajo cero, 89,2. Y casi toda la superficie está cubierta de hielo. Esto tiene un espesor de casi 5 kilómetros y tiene un volumen de 25 millones de kilómetros cúbicos. Y también, bueno, como estaban comentando, está rodeada por esta capa de mar congelado. Es el más alto, 3 veces más alta que cualquier otro continente, la altura media 2.300 metros, las que tienen los vientos más fuertes, 327 km por hora, el más remoto, por esto el más conservado, y tiene en las superficies de hielo
se esconde uno de los últimos grandes misterios del planeta. Ustedes saben por qué uno de los últimos grandes misterios del planeta. Porque todavía no ha sido inexpugnado, todavía no ha sido descubierto. Es como el misterio de los océanos. Los océanos todavía es uno de los grandes misterios. Y acá también en la Antártida hay uno de los grandes misterios. Si bien en la Antártida hay 400 lagos subglaciales, el más misterioso es el lago Vostok, que está 4 kilómetros por debajo de la base rusa Vostok. El lago mide, miren lo que es el lago, 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. El calor geotérmico, ¿por dónde están los lagos? Los lagos están entre la corteza y el hielo, la superficie que queda en el medio, ahí están los lagos. Entonces el calor geotérmico de la Tierra le añade un poco de calor ambiental. Y según los núcleos de hielo extraídos por los científicos de la base Vostok, el lago solitario ha sido sellado bajo el hielo, ellos calculan 500.000 años atrás, aunque puede haber sido mucho más. Bueno, acá se sabe que en épocas prehistóricas el continente antártico era mucho más templado. Incluso tenía follaje tropical que se encuentran en las investigaciones, y tenía una vida salvaje floreciente. Pero ¿qué pasó? Hace millones de años, la corteza de la Tierra hizo que las masas terrestres de Australia y Sudamérica se separaran gradualmente de la Antártida, y lo que hizo que la Antártida quedara rodeada por este anillo de mar abierto alrededor del continente más austral. La próxima diapositiva. Bueno, acá en la próxima diapositiva ya lo que ven es la península antártica, es la Antártida Argentina. En el año 2007 tuve el privilegio de visitar la Antártida Argentina, las bases Primavera, Cámara y Deception. No sé si lo podés pasar, es la próxima. En la próxima está un mapa, un plano del viaje. ¿Es este, doctora? La que sigue es un plano, un mapa. Este, no. No. Me parece que está en blanco. Ah, quedó en blanco. Está en blanco ese, sí, sí. Quedó en blanco. Ese apareció. Bueno, esta es la península antártica. Y bueno, estaban comentando bastante sobre el tema, ya Andrea comentó muchísimo sobre el tema, y también estaba comentando Mauricio que en los últimos 50 años hubo un aumento de la temperatura de medio grado por década, lo que hace un total que ahora haya aumentado 2 grados, y esto provocó cambios ambientales sustanciales acá en la península, en la Antártida. Y si vemos el próximo slide, más hacia abajo, ese, acá vemos, esta es la flora que hay en la Antártida. El 80% de las rocas, esa es la fauna. En la anterior se ve que se compone de un sistema, a ver, bueno, esta es la fauna. Bueno, volvamos a la anterior, a la fauna, que les cuento del krill. Esta. Doctora, esta. Bueno, ahí está la fauna, ahí pueden ver todos los animales, que ya nos contaba Andrea muy bien todos los que había, pero el último, que podemos hacer una mención especial, que es el krill, y eso que están viendo ahí es la palma de mi mano, exactamente, ese es un krill que está en la palma de mi mano, y es un super krill, digamos, porque son pequeños, pero este tenía casi 5 centímetros, y son de los más grandes que hay. No hay krills tan grandes, estos son los más grandes. Y esto que yo me enteré ahí, es que el krill es un héroe del clima. ¿Por qué es un héroe del clima? Porque tiene un papel vital en la captura del carbono y su depósito en el fondo del mar, bloqueándolo y manteniéndolo fuera de la atmósfera. Miren lo que nos enteramos del krill, tan chiquito.
Y en la próxima vemos lo que son los pingüinos. Ahí vemos los pingüinos. En total de especies de pingüino hay 18, pero 6 están en la Antártida. Recién le mostré el emperador, que es el que está con problemas porque se está derritiendo donde ellos tienen la cría. Este es el otro que es el pingüino Adelia, que también es endémico de la Antártida, pero aparte hay otros más. Hay en total 6. Tenemos el Adelia, que es el que ustedes vieron, el emperador que les mostré recién, que está teniendo problemas con las colonias, el barbujo, el papúa, el macaroni y el rey. Y durante los 4 meses están en zonas costeras para la cría. La próxima, bueno, justamente la península antártica tiene, acá vemos, perfecto, esta, se caracteriza por tener un microclima. Esto favorece la actividad humana con la presencia de una rica fauna y flora. Mucha fauna. Todo el tiempo se van a encontrar con todos estos animalitos que hemos nombrado y que han visto recién. Y la temperatura máxima y media acá en la península, ¿no?, donde tiene este microclima, es entre 13 grados y 20 grados bajo cero. Los vientos, que tienen una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora, vienen fundamentalmente del noroeste. Y en este slide ver las bases, como la primavera, que se habitan únicamente en los meses de verano, para trabajos científicos. En el 2017, yo estuve en diciembre del 2017, principios de 2018, allí se llevaron adelante 2 proyectos. Uno que se llamaba Humedales Primavera, que era un relevamiento de las superficies de lagunas, musgos, rocas, donde existe agua dulce para determinar las comunidades microscópicas que se alejan del ambiente. Y el otro era Interacciones Primavera, que era estudios del estado sanitario de las poblaciones de los cormoranes antárticos, que son unas aves que bueno, también lo estuvimos viendo. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de esta foto, un poco de mi experiencia, y realmente, bueno, felicito porque han dado cátedra los 2 expositores anteriores, y bueno, quise agregar algunas notas de color en base a mi experiencia. Espero que hayan disfrutado.